Ahora vamos a... Estoy grabando, creo, ¿no? A mí me Sí, dice la reunión se está grabando. ya, buenísimo. Bueno, entonces, primero, hola, espero que estén muy bien, aunque una mañana acalorada, pero vamos con todo el ánimo a comenzar este nuevo taller de Pride Connection, que es el último taller del plan de atracción y retención del talento que tomaron estas organizaciones el año 2024. Este taller tiene como nombre Primer Año del Talento LGBTI+, y lo va a dar nuestra querida María Antonieta del Pino, que la Anto es psicóloga, tiene un máster en psicología del trabajo, de las organizaciones y de la gestión de recursos humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Pero más allá de eso, la Anto tiene 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, ha liderado y gestionado procesos de inicio a fin, desarrollo organizacional, cultural, gestión del cambio, etcétera. Así que consideramos que era la persona indicada para poder llevarle este taller. La Anto ahora va a comenzar a presentar y la idea es que si tienen alguna duda, quieren preguntar algo, la pueden ir interrumpiendo en el camino. Entonces, como, me quedó esta duda o no entendí esto o qué pasa en esta situación, porque tenemos también que todo lo que van a ver aquí ustedes lo van a llevar reflejado en su organización. Así que eso, Anto, demos Súper. bien. Y como decía la Rocío, es súper importante que esto sea una conversación, como que vaya fluyendo. Así que nada, hablen nomás si es que tienen dudas o comentarios, para que vayamos como en la conversación. Y súper importante también que quiero mencionar es que esto no es blanco y negro, o sea, también puede darse que ustedes tengan otras prácticas. O que eventualmente no estén de acuerdo con algo. Es parte del proceso. Todos los procesos de gestión de personas tienen estas subjetividades. Entonces es importante también tenerlo presente y súper rico que puedan ir comentando. Em, Esta es la agenda que vamos a tratar de seguir lo más posible. Em, Vamos a repasar cuáles son las etapas y beneficios de tener un onboarding inclusivo, los roles y responsabilidades generales. Nos vamos a meter un poquito también como en estos cuatro grandes actores que son recursos humanos, la jefatura, el buddy y la persona contratada. Cuáles son los desafíos y expectativas que tienen las personas LGBTI más, em, las acciones transversales o buenas prácticas que podrían hacer las empresas de acuerdo a su nivel de madurez. ¿Cuál es el journey que debiese tener un programa de onboarding, como en las distintas etapas? em, Buenas prácticas que tenemos de algunas empresas, y la idea es que podamos hacer un ejercicio de conversación más práctico. Entonces, me gustaría partir, a mí me gustan mucho los porcentajes y como un poquito hablar más de data dura. Em, entonces me gustaría repasar con ustedes estos números. Si se dan cuenta, en algunos casos son números bien como chocantes. El 35% de la rentabilidad que experimentan las empresas con políticas inclusivas, o sea, tienen un 35% más de productividad. Eso es tremendo y puede ser un factor movilizador para los managers, como decir, oye, esto no es una moda. Em, las empresas con políticas inclusivas experimentan hasta 60% menos de rotación del personal. El 60% de las personas LGBTI más ocultan su orientación sexual en el trabajo. 60%. Por miedo, finalmente, a ser discriminados. Y el 31% de las personas LGBTI más afirman haber sufrido discriminación en el trabajo. Estos son estudios que realizan McKinsey y Deloitte. Y no solo eso, en el fondo como iniciar un proceso de inclusión y onboarding para el talento LGBTI más es un compromiso estratégico y ético que las empresas deben seguir. Entonces es súper importante entender que es estratégico, que no es una moda, que no es con esto voy a tener como mejor reputación. Sí, es un factor importante, pero nosotros debemos asegurar como recursos humanos que lo metemos en la estrategia de lo que hacemos. Y tengo algunos otros números. El 83% de las personas en empresas inclusivas se sienten más comprometidos porque ven reflejados
valores que eventualmente comparten. Y organizaciones con prácticas inclusivas en el onboarding tienen una tasa de retención del 60%. Y en el fondo, este taller aborda una propuesta de estándares de calidad para integrar a las personas LGBTI más en el primer año de vida laboral, con un enfoque de inclusión, de equidad, de diversidad, en un acompañamiento continuo para crear un entorno seguro para las personas LGBTI más. Entonces, ¿cuál es la importancia del onboarding? ¿Por qué debiésemos asegurar que exista un buen onboarding? En el caso del talento LGBTI+, tiene relación con asegurar una seguridad psicológica y de pertenencia en esta organización. Porque ya vamos a ver que existen sesgos, que existen miedos, eh, que muchas veces se sienten discriminados y cohibidos de expresar quiénes realmente son. Entonces, un onboarding inclusivo debe asegurar esa entrega de seguridad psicológica. Em, y la importancia del onboarding aquí yo señalo que tiene tres grandes aristas. Por una parte está la integración, que permite un inicio exitoso y cómodo del proceso al sentirse parte. El sentido de pertenencia, que en el fondo tiene que ver con la participación y el compromiso que tiene la empresa con estas temáticas. Y la conexión, fomentar en el fondo una conexión de la cultura y valores en lo que nosotros hacemos. Un estudio de la Fundación Iguales y Gestión Social nos indica que el 49% de las personas homosexuales en Chile enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo. Imagínense lo que estoy hablando. O sea, el 49% expresa que siente dificultades porque viven una discriminación en el mismo proceso de selección. Eh, y esta cifra asciende al 66% para el caso de personas trans. Aquí yo quise mostrar el ciclo de vida laboral. Por supuesto que pueden haber otras distintas fases, pero aquí yo puse como una visión más general eh, que tiene que ver con, primero, la atracción, cómo nos aseguramos de contratar al mejor talento, eh, a través de esta comunicación externa o el branding externo. Todo el proceso de reclutamiento y selección, que imagino que ustedes ya tuvieron este entrenamiento de cómo tener un proceso de reclutamiento y selección inclusivo. El onboarding, que es como la bienvenida que le damos, es este taller. Después tenemos el desempeño de desarrollo, o sea, cómo hacemos que nuestras personas eh, tengan un desarrollo, tengan el desempeño que nosotros esperamos, el reconocimiento de nuestra gente y la retención, por lo tanto, y luego la salida como proceso natural. Entonces, en este taller nosotros vamos a revisar el onboarding propiamente tal. Y cuando hablamos de onboarding tenemos que entender como tres grandes patitas de este. Por una parte tenemos el onboarding del trabajo en sí mismo, que tiene que ver con la descripción del cargo, con el acceso a la información de la empresa en sí y de la posición, del apoyo que va a tener la persona y los recursos que le van a permitir realizar su trabajo. Después tenemos el onboarding social que tiene que ver con cómo la persona se integra y se incorpora en esta nueva cultura, con sus valores, cómo se siente incluida. eh, Cómo conoce a sus colegas y se relaciona con ellos y cómo construye redes de contacto. Y luego tenemos el onboarding práctico, que es el típico que conocemos, que tiene relación con los materiales y las herramientas que necesita la persona para trabajar, desde el contacto con IT, para que tenga su computador, desde que tenga la credencial, etcétera. O sea, como herramientas y sistemas. Y muchas veces uno se queda, o las organizaciones se quedan solo en el onboarding práctico. Yo me aseguro que tenga su escritorio, que tenga su computador y que se ponga a trabajar. Y nos olvidamos como organización de toda esta otra parte súper relevante que hace que la persona genere este engagement y este sentido de pertenencia. Recuerden que me pueden ir interrumpiendo, comentando. Y aquí yo propongo 8 etapas de un onboarding. Como les dije al comienzo, es una propuesta. Ustedes pueden decir, oye, ¿sabes qué, Anto? Me parece que hay más, o me parece que esta sobra. Esta es una propuesta de cómo
se considera un onboarding estándar. Primero tenemos que considerar preparar la llegada del nuevo integrante. Eso ya está dentro del onboarding, que tiene que ver con este onboarding práctico. Asegurarnos que tenga un escritorio, asegurarnos que el equipo conozca que va a llegar esta persona nueva. Muchas veces ha pasado que llega una persona nueva, es como, y el equipo dice, ah, chuta, no sabía que llegaba alguien. Eso es un recibimiento no esperado, por supuesto. Luego tenemos el pre-onboarding, cómo antes de que la persona llegue a la oficina o tenga su primer día de trabajo modo híbrido, por ejemplo, em, tú ya la acercas a la compañía. Por ejemplo, con un mail de bienvenida, eh, mandándole quizás una presentación de la empresa, de los valores, de cómo vive la diversidad que hay inclusión, etcétera, que es antes del ingreso. Em, Luego ya tenemos como las distintas etapas cuando la persona ingresa, desde el primer día, la primera semana, los primeros 3 meses, el primer mes, perdón, los primeros 3 meses, los 6 meses, uno podría incluso decir los 9 meses y el año. ¿Cómo nosotros nos tenemos que asegurar que en cada una de estas fases pase algo? Pase algo desde recursos humanos, desde la jefatura, desde el BADI e incluso de la misma persona. Como les comentaba, muchas veces pasa que nos quedamos con el primer día, donde generalmente recursos humanos es el que se encarga de darle la bienvenida, mostrarle la página web, mostrarle los grandes procedimientos que se realizan, y luego el jefe como que le dice, bueno, estas son las tareas, esto es lo que hay que hacer, y para adelante, búsquete la vida. Eh, entonces, qué importante es que nosotros formalicemos y estructuremos las distintas etapas para asegurarnos de que pasen. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un onboarding inclusivo? En el fondo es como, ¿por qué deberíamos tener un onboarding inclusivo? Primero está el talento. ¿Cómo atraemos y retenemos un talento diverso? Y no nos quedamos eh, con los paradigmas de la jefatura, que muchas veces incluso pasa desde, yo quiero contratar a personas que hayan estudiado en este colegio, de esta universidad, eh, y te quedas sin la posibilidad de tener un tremendo talento. La motivación es, en el fondo, cómo mejoras la motivación y el engagement de las personas que ingresan, pero también de los que ya están trabajando, eh, con esa sensación de orgullo de estoy en la empresa correcta y me hace sentido. La productividad y el compromiso tiene que ver con eh, cómo a través de este proceso de onboarding aumentamos el compromiso del equipo y por lo tanto generamos una retención. Y finalmente la reputación, que muchas veces es donde las empresas se quedan, em, que tiene que ver con mejorar la reputación para afuera y para adentro, o sea, como con el sentido de las mismas personas diciendo, mira, qué orgullo estar acá, y luego también para afuera, oye, esta empresa tiene políticas y prácticas que me hacen querer pertenecer y estar ahí y aplicar a las posiciones. Me gustaría entrar ahora a cuáles son los roles y responsabilidades generales, súper generales. Aquí voy a mostrar como un overview o de alto nivel, cuáles son los roles y responsabilidades que debiese tener cada persona o cada rol dentro de la organización. ¿Y por qué es importante? Porque desde recursos humanos nosotros debemos encargarnos de que esos roles se entiendan y se ejecuten. Entonces, aquí nosotros tenemos un rol súper importante en términos de gestión del cambio. Van a haber líderes que van a ser súper empoderados y creer mucho en esto y van a haber quienes van a decir, oye, esto es una tontera, le están poniendo color, no es tan importante. Entonces, ¿cómo nosotros movilizamos a la organización para que esto pase? Yo no sé cómo es en Scotiabank, como qué tanto viven esto o qué tan incorporado está el tema de D&I en su cultura. Allí cualquiera me puede responder. Cualquiera puede. Yo no entendí muy bien la pregunta, por eso no respondía. ¿Qué, qué tan involucrados están los líderes en las temáticas de diversidad, equidad e inclusión? ¿O qué tanto deben movilizar ustedes a la organización para que esto se viva?
Ahí, no sé si una de las chiquillas me quiere complementar después, pero al menos las jefaturas que tienen como tienen más temas de inclusión, son un poco más sensibles, pero el tema es si es que tienen o no dentro de su equipo em, gente con diversidad, por decirlo de una forma. No sé si alguien más quiere como agregar algo más sobre Scotiabank. Sí, yo. En este caso, Génesis. dentro del banco, sí. María Antonieta, un gusto. En este caso, dentro del banco, la verdad es que nuestras jefaturas tienen una visión muy profesional respecto a los colaboradores y los procesos de reclutamiento y selección, y eso es que igualmente como equipo de recursos humanos nos hemos esforzado bastante en que no hayan sesgos, ¿ya? Y que de alguna manera se vaya a hacer una elección por competencias. Y ahí Perfecto. eso igual implica justamente lo que tú comentabas en la diapositiva anterior, en un onboarding inclusivo, y ahí me gustaría agregar que es súper importante que nosotras, como todas psicólogas, ¿cierto? Entiendo que tú también, María Antonieta, eres psicóloga, hablamos también de que las personas tienen que tener un sentido de pertenencia, ¿cierto? Y impulsar una inclusión más allá de la integración, ¿cierto? La inclusión efectiva implica que ves a la persona, ¿cierto? Con estas características hacia lo profesional, ¿cierto? Y esta parte de integración social o el onboarding social que tú hablabas, yo creo que ahí es súper importante comprender que como entendemos el funcionamiento cognitivo, emocional de las personas, el generar un ambiente inclusivo es dejar, no hacer quizás foco en tanto en la diferencia, sino en estos aspectos profesionales, ¿ya? E impulsarlos a justamente lograr las metas que son individuales de repente para el crecimiento, ¿ya? Y ahí se van cumpliendo, yo creo que muchos de los anhelos que ellos también presentan, ¿ya? Ellos, ellas. ¿Ya? Así que Súper. nuestras jefaturas están muy alineadas con eso. Sí, hay en ocasiones, cuando por ejemplo, si hablamos de inclusión no solamente del LGBTIQ+, en este caso también, por ejemplo, de personas con discapacidad, uno tiene que ser capaz, ¿cierto?, como psicólogos, de concientizar. Mm. Súper buen aporte, Génesis. Muchas gracias. Em, y es muy cierto lo que señalas. Y parte de nuestro rol como recursos humanos es concientizar, porque nos va a pasar que algunas jefaturas van a estar súper alineadas y van a remar para el camino que nosotros queremos, pero van a haber otras que van a decir, oye, ¿sabes qué? No me hagáis perder el tiempo. Esto no es importante. Y otra cosa que tú mencionas que me parece súper relevante es que nosotros mismos o nosotras mismas no discriminemos, porque a veces al tratar de cuidar a una persona LGBTI más o con cualquier otro tipo de diversidad, como decías tú, personas con discapacidad, discriminas. Al tratar de cuidarlas o al tratar de diferenciarlas o como marcar su punto, está generando una discriminación de alguna manera positiva o con un buen sentido, pero discriminando igual. Entonces, es una línea súper delgada en decir, nosotros tenemos que asegurar que la organización tenga políticas y prácticas de diversidad y de inclusión, pero no pasarnos para el lado que al hacerlas discriminamos a las personas. Es un buen punto. Y me alegra escuchar que ustedes tienen esas buenas prácticas, esa intención, y es un camino a recorrer. En el fondo, a veces uno avanza, retrocede, es gestión del cambio. Entonces, aquí yo quiero comentar roles y responsabilidades generales de estos distintos grupos. Por una parte está la jefatura directa, que es el responsable más importante del proceso. Muchas veces quedamos con que recursos humanos, cae todo en recursos humanos. Tenemos que hacer un perfecto onboarding y si no está hecho así, es responsabilidad de recursos humanos. Y aquí es la jefatura quien recibe y se encarga de transmitir la cultura y el cómo vamos a actuar. Y eso las jefaturas tienen que entenderlo y vivirlo, porque muchas veces pasan la responsabilidad a otros. Entonces, primero, lidera la incorporación, que es lo que yo decía.
Asegura que las personas tengan los recursos necesarios para iniciar este nuevo proceso. Modela el comportamiento. Es un ejemplo de inclusión, respeto y apoyo. No sirve de nada que yo diga y recite las buenas prácticas si yo no las vivo como líder, porque esa disonancia va a aparecer. Promueve las políticas inclusivas. Entonces, es un aliado eh, movilizador y es un role model, por lo tanto. Vive o realiza acciones claves como facilitar el diálogo abierto, aborda los temas de sesgos inconscientes. Y yo al final les voy a compartir un anexo con algunas acciones que desde recursos humanos ustedes pueden utilizar con estas jefaturas como para movilizar y generar estos diálogos con las jefaturas y sus equipos. Promueve un ambiente seguro, esto es súper importante. Garantiza que las personas se sientan cómodas al expresar su identidad en el lugar de trabajo. Y esto implica parar a otros cuando hayan conductas inapropiadas. Ser súper claro y firme con lo que sí y lo que no, con la cultura de la empresa. Y facilita el acceso a recursos disponibles, pues, inclusivos, que pueden ser las charlas que se hacen, las buenas prácticas, las iniciativas o conversatorios, etcétera. O sea, disponibiliza el tiempo de la gente, porque muchas veces recursos humanos hace charlas o buenas prácticas y los líderes dicen, no, no tenemos tiempo para esto. Em, o ponen reuniones encima de estas iniciativas. Entonces, el líder, entendiendo el juicio de realidad, por supuesto que de repente hay reuniones que son mandatorias o súper críticas, entendiendo eso, facilitar esos espacios. Después tenemos los roles y responsabilidades de recursos humanos, que como comenté, es un actor súper importante, pero no es el principal, el principal es la jefatura. Coordina el proceso. Recursos humanos siempre es el que está encargado de activar el proceso de onboarding. Entonces garantiza que todas las etapas se realicen. Esto que yo comentaba de qué pasa el primer día, la primera semana, los 3 meses, etcétera. eh, de alguna manera, recursos humanos debiese ser un auditor de que esto pase, de asegurar que todas las instancias se cumplan. Y por supuesto que se cumplan las políticas. Proporciona recursos y herramientas, entonces entrega los manuales, realiza las capacitaciones o invita a las capacitaciones que se realicen de forma externa. Garantiza la inclusión, asegura el cumplimiento de estas políticas em, y organiza estas instancias de apoyo constante. De alguna manera es el embajador de mostrar todas las cosas que realiza la empresa. Capacita a los equipos con esto que yo comentaba como de asegurarse de que las personas del equipo, de todos los equipos, entiendan qué es la diversidad, qué es la equidad, qué es la inclusión, cómo se vive. Y aquí no solo de las personas LGBTIQ+, como decía Génesis, también las personas por ejemplo, personas con discapacidad. Cómo entrenamos a la organización en algo que hoy en día es súper nuevo. Entonces, es muy poquito esta ley de inclusión, de contratación de personas con discapacidad. Entonces, muchas empresas no están familiarizadas y no saben cómo reaccionar y en el fondo es como nos aseguramos de capacitar a nuestras personas en todas estas temáticas. Y proporciona materiales inclusivos, las guías, las políticas, súper importante entregárselas a la nueva persona contratada, los beneficios que tiene la organización en temas de inclusión, de diversidad, que ya los vamos a mencionar un poquito más adelante, como en un contexto general. Después está el buddy. El buddy es súper importante porque es como el que de manera informal le muestra como el behind the scenes de la organización, como qué es lo que hay detrás. Entonces, acompaña y guía, ayuda a las personas nuevas a la adaptación en esta cultura organizacional que no tiene que ver necesariamente con las políticas, sino como en la forma en que nos relacionamos. Por lo tanto, facilita el conocimiento informal, compartiendo experiencias, contactos y la cultura que la empresa vive. Eh, con las acciones claves me refiero que está disponible para responder preguntas relativas a la cultura, acompañar en las reuniones iniciales sociales
y crear un ambiente de confianza, en el fondo que sea esta persona que puede conectar, que puede responder dudas más del día a día o más informales. Refuerza la cultura inclusiva mostrando cómo es que se vive y siendo como un impulsor de esto, y ofrece apoyo emocional, en el fondo, en el fondo como estar disponible para abordar esas inquietudes que puede tener la persona nueva. Para que esto pase, es súper importante que recursos humanos tenga la capacidad de entregar esto, porque un buddy no necesariamente eh, maneja esta información o sabe cómo actuar. Entonces, a veces pasa que en las empresas el buddy se queda solamente en las cosas más técnicas. Oye, mira, esta es la cafetería, este es el baño, está la fotocopiadora. Eh, o lo invita al happy hour inicial. Pero el buddy tiene un rol mucho más importante. Entonces, ¿cómo nos aseguramos desde recursos humanos de entregarle estas herramientas, de empoderarlo en su rol, para que realmente sea efectivo y sea como un acompañante en este proceso? Un acompañante más informal, no como la jefatura. Y después tenemos la persona contratada, que en el fondo igual tiene un rol de adaptación, de construir relaciones o preocuparse de generar este contacto con sus compañeros y compañeras de equipo y con otros departamentos, explorar estas redes internas, porque en el fondo nosotros o las empresas pueden disponibilizar estas redes, pero es el interés de la persona nueva de involucrarse, compartir sus expectativas con la jefatura. eh, en este espacio de confianza que se debe generar desde que la jefatura lo entrega, compartir sus expectativas y buscar aprendizaje que tiene que ver con tomar los entrenamientos y los programas ofrecidos. Aquí quiero comentar cuáles son los desafíos del talento LGBTI+, como cuáles son eh, mayoritariamente o lo que se ve en la gran mayoría de las empresas, que pueden ser los desafíos que enfrenta una persona LGBTIQ+ cuando ingresa a una organización. Y que muchas veces pueden ser fantasmas, eso es importante, no necesariamente se viven, pero pueden ser temores iniciales, como, chuta, voy a llegar acá, no sé cómo es. Primero, los prejuicios y estereotipos, que tienen que ver con estos sesgos conscientes o inconscientes eh, de parte de sus compañeros de trabajo o de sus líderes. La falta de representación, o sea, lo que pongo acá, escasez de referentes visibles y roles de liderazgo claros en la organización, que tiene que ver con eh, cómo marco el punto como líder de que esto es importante. Las barreras de comunicación, que tiene que ver con lo difícil que puede ser expresar mis necesidades específicas eh, o mis sentimientos en estos entornos que no necesariamente están sensibilizados. Un clima laboral inseguro, que esto es tremendo, el temor a la discriminación o exclusión eh, por quién soy. Y por lo tanto pasa que mejor prefiero no decirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo no me siento seguro o segura para expresar quién soy. Siento que puede haber una discriminación. Igual puede ser un prejuicio de la persona. Los prejuicios no son solamente los que esa persona puede recibir, sino también los que trae a la mesa. La falta de apoyo institucional que tiene que ver con las políticas establecidas. Entonces, en un proceso de selección es súper importante mostrarle a todas las personas que existen políticas y procedimientos en materias de diversidad, equidad e inclusión, porque en el fondo esa es una puerta de entrada para una persona que tiene temores de decir, ok, aquí yo entendería que es un espacio cuidado. Y la visibilidad selectiva, que tiene que ver con no necesariamente poder expresar quién soy, sino tener que leer a quién le puedo compartir mis temores o quién soy finalmente. Y después están las expectativas, en el fondo, como que trae una persona que las puede traer en el mismo proceso de selección y hay quienes pueden sentirse seguros para preguntarlas, pero hay quienes no. Entonces nosotros como recursos humanos en este proceso de onboarding tenemos que asegurarnos que estas expectativas sean visibilizadas. Entonces, por supuesto que encontrar un ambiente inclusivo, donde la persona se puede sentir cómoda de ser quien es. Eh, una persona que llegue y sienta un ambiente amenazante,
no va a durar mucho. Los primeros meses va a decir, este no es mi lugar. Y se va a ir, por supuesto. Otra expectativa es que existan políticas. Entonces, por eso es súper importante que en el proceso de reclutamiento y selección se puntualice. Lo mismo que el apoyo visible, o sea, que haya en redes internas. Es súper importante mostrar que eso existe, siempre y cuando exista. O sea, si no existe, tiene que ver con la cultura organizacional que tanto quieren que este sea un tema, estratégico o no. Un liderazgo comprometido, que los líderes entiendan que esto es importante y estratégico, por lo tanto lo vivan y no sea solo un discurso que Recursos Humanos me pidió que yo dijera. Capacitaciones en temas de diversidad porque es algo que es más nuevo. Ya lleva sus años, pero es temática nueva. O sea, personas que tienen 20 años de experiencia, esto es súper ajeno y nos pasa, y a mí me ha pasado en diversas empresas, que existe todavía el chiste al estilo Dino Gordillo. O sea, como súper funable, súper como que, chuta. Y las nuevas generaciones son súper tajantes en esto no se dice, pero todavía existe. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, em, enseñar, enseñar, capacitar los do and don'ts, lo que la empresa no tolera. O sea, esta es mi línea y de aquí no paso. Y por lo tanto, si es que tú, como líder o como persona que trabaja en la empresa, no comulgas con esto, es que esta empresa no es para ti. Porque en el fondo hay ciertas cosas que nosotros no vamos a tolerar. Y la organización tiene que estar preparada para que haya personas que se quieran ir. Y desde ahí es que decimos que temas de diversidad y inclusión tienen que estar en el ADN y no solamente un discurso bonito y como fancy. Y luego, expectativas que tiene el talento LGBTI más tienen relación con los beneficios inclusivos, que ya los vamos a revisar más adelante, que tienen que ver con coberturas médicas, apoyo psicológico, em, para sentirse respaldados. Y aquí quiero compartir algunas acciones transversales que seguramente ustedes tienen algunas de ellas, que pueden ser súper útiles para visibilizar y para proponer en la organización. Recuerda que yo les voy a compartir esta presentación, entonces, y bueno, y está grabada también, así que lo van a tener disponible. Entonces, las políticas internas finalmente hablan de quién nosotros somos como empresa, porque aquí es donde nosotros plasmamos nuestras expectativas y no solo en términos de las leyes, de lo que debemos cumplir porque la ley lo exige, sino eh, en lo que nosotros creemos y lo que nosotros vamos a asegurar que pase. Entonces esas políticas tienen que ser súper consistentes. No nos sirve de nada y pasa en las empresas que se realizan políticas porque hay que hacerlas. Como por ejemplo todo el tema de la ley Karin, que hay que hacer procedimientos como súper estructurados, pero que quedan en el papel y en el día a día, en verdad, sí, es que tenemos que tenerlas, pero ni siquiera la gente las conoce y no las lee. Y eso pasa. Eh, y nosotros somos los responsables en conjunto con la jefatura, de, de asegurarnos que la gente las conozca de una forma amigable, porque yo entiendo que pueden haber personas que dicen, yo no voy a leer 20 páginas, no estoy para eso. Ya, lo entiendo, pero nosotros nos tenemos que asegurar de que se conozcan. De alguna manera son las reglas del juego que nosotros ponemos sobre la mesa. Entonces aquí algunas políticas que debiésemos tener presentes, por supuesto que es la diversidad y la inclusión. Muchas empresas no tienen esta política y está bien porque están en un proceso de madurez que van para allá. Y es súper importante que si no las tienen, se asesoren. Por ejemplo, yo puedo contar una experiencia que en Statkraft, una empresa de energías renovables, no existía esta política, o sea, no existía un procedimiento, no existía tanta conciencia de temas de diversidad e inclusión, a nivel corporativo incluso, desde Noruega. Entonces, empresa bastante conservadora, desde el corporativo, ellos dijeron, bueno, esto es un tema importante que debemos tener en nuestra estrategia, entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar y vivir? Y lo metimos en nuestros valores y comportamientos, en la evaluación de desempeño, etcétera. Pero dijimos, bueno, tenemos que crear una política.
que afirme esto que nosotros estamos diciendo. Y dijimos, bueno, nosotros no somos expertos en esto porque es un tema totalmente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Contratamos una fundación em, experta, nos metimos como aliados en Pride Connection para decir, ok, necesitamos entender las buenas prácticas, necesitamos entender qué es lo que debe aparecer en una política. Entonces es súper importante decir, bueno, hay temas que yo no manejo y no pasa nada, porque hay expertos que nos pueden apoyar. En los procesos transversales debemos tener clara, en las políticas de procesos transversales debemos puntualizar, enfatizar estos temas, como por ejemplo contratamos, nuestra política de compensaciones, de entrenamientos, etcétera. Políticas de no discriminación y equidad, muchas empresas ya la tienen, que es como, ¿qué va a pasar cuando haya discriminación? Y hoy en día es más fácil porque hoy día la ley mandata, por la ley Carin, tener procedimientos y protocolos. Entonces ya no es algo que las empresas, si quieren, tienen. Hoy día tienen que tenerlas. Y los pueden auditar y los pueden fiscalizar y recibir multa. Entonces, de alguna manera, estamos más protegidos de asegurarnos de que pase. Em, y estos sistemas confidenciales de denuncia que también están incorporados en la ley Karen. ¿Cómo te vas a asegurar de que la gente se sienta en confianza de denunciar y luego hayan sanciones, después de una investigación, por supuesto? Y el reglamento interno, el código de conducta, protocolos, no necesariamente tienes que tener políticas, pero al menos protocolos de cómo vas a actuar ante tantas determinadas situaciones. Puede pasar también, y pasa, que cuando no hay protocolos, cada jefatura hace lo que más o menos cree que es lo correcto, sin un estándar. Entonces, ¿por qué finanzas hace esto y marketing hace esto otro? Debemos asegurarnos de que existan estos protocolos. Después tenemos todo lo relacionado con la cultura organizacional. Eh, la cultura organizacional finalmente muestra cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, cómo nos vamos a comportar, y no puede quedar en palabras de buena crianza, sino cómo realmente lo reflejamos en lo que hacemos. Entonces aquí nosotros tenemos que asegurarnos que esté en la estrategia del negocio. Y me quiero saltar al último punto, el compromiso de la alta gerencia. Y aquí me refiero al directorio, a la gerencia general, a los gerentes de primera línea. Si ellos no tienen una convicción de que esto es importante, nada de lo que hagamos va a tener una repercusión. Y van a hacer acciones creativas de recursos humanos. De como, esto está de moda, entonces tenemos que hacerlo. Si nosotros no aseguramos que haya desde la primera línea y cascadee una cultura inclusiva, ¿para qué estamos acá? O sea, como nosotros tenemos que asegurarnos de darse pelea y entender por qué estratégicamente es importante y no es una moda. ¿Por qué atraemos más talento? ¿Por qué generamos retención? ¿Por qué mejora el engagement, el compromiso de nuestra gente? ¿Y cómo eso impacta en los resultados finalmente? Eh, entonces, desde ahí es súper valioso cómo nosotros movilizamos. Tengo otro ejemplo de StatCraft. Nuestra gerenta general eh, es una aliada tremenda y entonces es mucho más fácil el proceso porque es una aliada tremenda en estas materias. Y es súper clara y firme en lo que sí y lo que no. Y lo transmite a los gerentes de primera línea. Y por supuesto que nos tocó, porque no siempre es fácil, gerentes que eran mucho más resistentes. Y no me quiero meter en estos temas, ya, pero a mi gente no les voy a hacer esos entrenamientos porque tienen que estar en la operación, entonces, excusas. Y como ya mencioné antes, esto es gestión del cambio. Entonces, no es de un día para otro y tenemos que entenderlo y no tenemos que frustrarnos. Entonces, tenemos que decir, bueno, tenemos que acompañar, es un proceso, hay ciertas cosas que no vamos a permitir, como discriminaciones o burlas, em, pero es un proceso de gestión del cambio. Em, Tenemos que asegurarnos de que existan valores inclusivos, o sea, cómo hacemos que en esta declaración de valores y comportamientos que todas las empresas tenemos, esté de alguna manera visibilizado este tema de la diversidad. Tenemos que asegurarnos en esta cultura organizacional, empresarial, de que hayan iniciativas, por supuesto.
No sirve de nada nuevamente tenerlo en una política, tenerlo en una declaración, tenerlo pegado en el ascensor, eh, si no generamos iniciativas que puedan capacitar a nuestra gente, que puedan sensibilizar a nuestras personas. Debiese o es una buena práctica tenerlo en nuestra encuesta de clima, cómo la gente percibe que se vive la diversidad que hay inclusión en la empresa, cuáles son los temores, si es que sienten que falta, porque en el fondo ese es el termómetro claro de decir vamos por un buen camino o la gente siente que no es suficiente o que no es importante, nos sirve para poder traquear y mejorar nuestros procesos. Y como decía, el compromiso con la alta gerencia, que ese es vital. Lo debería haber puesto en primer lugar. Eh, Después tenemos el desarrollo organizacional, que aquí pasa mucho por recursos humanos, impulsor. Programas de entrenamiento, por ejemplo, entrenamientos en sesgos inconscientes, entrenamientos en lenguaje inclusivo, de menos a más, depende del estado de madurez de la empresa. Pero tenemos que asegurarnos de que estos entrenamientos pasen porque la gente no necesariamente tiene que estar familiarizada con estos temas. La flexibilidad del código de vestimenta. Nosotros tenemos que asegurar que y revisar la existencia de estos estereotipos de género en el código de vestimenta o el uso de uniformes, por ejemplo. Asegurar que las personas puedan hacer uso de ropas y accesorios distintivos sobre su identidad de género y su expresión de género. Y, por ejemplo, la empresa Decathlon, que trabajamos nosotros a través de Pride Connection con ellos fueron nuestros mentores, nos decían que sus vendedores en las tiendas tenían en su credencial, en su nombre, como él o ella y cómo quería que fueran llamados. Eso es súper importante porque la gente se sentía como considerada. Pero en el fondo, la empresa me permite expresar quién yo soy. Eh, que existan comités, eso es súper importante. Los comités, ¿por qué? Porque cuando tú generas un comité, incluyes a otras personas de otras áreas, esto no queda en recursos humanos, esto no queda en los líderes, sino que tienes aliados en la organización que son capaces de movilizar y transmitir el mensaje en sus áreas. Son capaces de generar visibilidad y generar acciones concretas que no quedan, que recursos humanos se puso creativo, me está haciendo este entrenamiento o está haciendo esta feria o está invitando a este speaker a hablarnos de algo. Entonces genera más compromiso finalmente. Los beneficios inclusivos, súper importante. Si nosotros decimos, no, somos una empresa súper inclusiva, pero no tenemos o sea, no lo reflejamos de ninguna manera, es doble vinculante. O sea, no estás cumpliendo, es solamente una propaganda que estás haciendo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que haya cobertura médica, por ejemplo, en los procesos de transición de género? Eh, en las licencias médicas de transición, por ejemplo, apoyo psicológico y legal, no solo para la persona colaboradora, sino también para sus familias. Y hoy en día las empresas de seguros complementarios ofrecen esto, ofrecen todos estos procesos. Entonces, bueno, por supuesto con distintas primas, con distintos costos, pero cómo la empresa se compromete con esto, con estos beneficios inclusivos. Y súper importante que en el proceso de reclutamiento y selección estén visibilizados, por supuesto. Fomentar un ambiente de trabajo inclusivo, realizar instancias de seguimiento y medición, no solo con la encuesta de clima, sino cuando uno realiza una acción específica, eh, cómo nos aseguramos de que genera un impacto y cómo nos aseguramos de que hay un seguimiento de esto y que no quede en una acción aislada y luego en 6 meses más vuelvo a hacer algo. Entonces pierdes como esa continuidad de esta conversación que vamos generando, de esta cultura que vamos generando, que no es acciones aisladas. Em, Estoy hablando mucho, no sé si quieren comentar algo. Todo bien. Ya, perfecto. Usted me dice si voy muy rápido o si quieren profundizar en algún tema. Después vamos con la comunicación, que tiene que ver con el employer branding finalmente. O sea, como la estrategia de la marca empleadora, no solamente para afuera, como, no sé, voy a publicar en LinkedIn que hacemos esto o hacemos esto otro, sino también interna. Cómo genero el engagement
cómo muestro lo que hacemos, cómo muestro las políticas y los procedimientos, cómo establezco lo que sí y lo que no, cómo los líderes transmiten la información, no solo porque se nota cuando un líder dice, mira, esto es lo que hay que hacer para el ABC, pero no lo vive, eso se nota. Y por lo tanto pierde absolutamente credibilidad. Y si mi líder no muestra este compromiso, tampoco le voy a crear recursos humanos, tampoco le voy a crear la gerente general, porque es mi líder el que está diciendo esto no es importante. Entonces, eso tiene que ver con la comunicación interna. Em, algunas instancias de comunicación interna que las empresas pueden aplicar, eh, por ejemplo, participar en encuestas o en externas y en el fondo poder recibir premios y reconocimientos, que es una empresa LGBTIQ más friendly. eh, las formaciones que se realizan, cómo las comunicamos para que eh, la mayor cantidad de personas puedan participar. Por supuesto que entregar los resultados de la encuesta, o sea, no sirve de nada y muchas veces pasa que las encuestas hacen la encuesta de clima, la encuesta de percepción y nunca entregan los resultados, buenos o malos, no los entregan. Entonces, las personas quedan con la sensación de ¿para qué respondo? Sí, nadie va a visibilizar el sentir de la gente. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo como empresa de bajar estos resultados? De que las jefaturas bajen los resultados, de que se generen planes de acción que se cumplan, por supuesto, porque también somos expertos en generar planes de acción de las encuestas y que queden ahí en el tintero, y después pasa la otra encuesta, ah, chuta, dijimos que íbamos a hacer esto. En el fondo, ¿cómo nos aseguramos de que eso pase? Y estadística. A las personas le gustan los datos, sino que recursos humanos de repente eh, es percibido como súper blando, como de percepción, de sensación. Entonces, ¿cómo mostramos data? Porcentajes. Em, Esto mismo que yo les señalaba de porcentajes que entregan estudios externos, Deloitte, McKinsey, Pride Connection también tiene muchos estudios. Entonces, ¿cómo los mostramos? Del impacto que significa, cómo mostramos nuestros resultados internos con números, con porcentajes. Y luego la comunicación externa que mencionaba que tiene que ver con toda la atracción de nuestro talento que queremos. Eh, y ahí es LinkedIn, la página oficial de la empresa, las otras redes sociales que utilice cada empresa, los medios de comunicación tradicionales, que pueden ser los diarios, radio, televisión. Muchas empresas conmemoran y reconocen para afuera en estos medios como así de importante. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que esas cosas pasen de acuerdo al presupuesto, etcétera? Eh, entonces, aquí están las grandes acciones que se pueden realizar desde todas estas aristas. Como yo mencionaba, esto es cultura, esto es gestión del cambio, por lo tanto, no necesariamente es real que se van a hacer todas estas acciones. ¿Cómo las priorizamos de acuerdo em, a la madurez? De acuerdo a la realidad de la empresa en ese momento. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que algunas de ellas, por ejemplo, estén en los objetivos de nuestros líderes, desde la gerencia general para abajo? Eh, ¿Cómo nos aseguramos que esté en el área de comunicaciones? ¿Cómo nos aseguramos que esté en el área de recursos humanos? Y ahora quiero meterme de lleno en cuáles son los grandes hitos que debiesen pasar en esto que yo les dije del journey del onboarding, desde el primer día hasta el año. Aquí no está todo, por supuesto, porque en el fondo son muchas acciones. Aquí yo reflejé algunas más icónicas que debiésemos asegurarnos que pasen. Y por seguro que ustedes tienen muchas de estas y otras también, como son una empresa grande, que me imagino que tienen procedimientos y que incluso ustedes podrían compartir mejores prácticas con otras empresas más chiquitas o que estén partiendo con esto. Entonces, el objetivo del primer día finalmente es crear una experiencia de bienvenida súper sólida, que la gente, que las personas nuevas sientan como estoy en el lugar correcto eh, y que se sienta valorada desde el inicio. Algunas acciones específicas que yo señalo acá, eh, validar el uso correcto de los nombres, cómo quieres que te llamemos y los pronombres, no solo, por ejemplo, en las plataformas que utilizamos como Zoom o como Teams, etcétera, Google Meet, sino también en los documentos y conversaciones.
Entonces, ¿cómo eh, le explicamos a la organización de que esta es la forma en que quiere ser llamada la persona? Presentar las políticas inclusivas a la organización y los recursos disponibles. Esto no solo lo hace recursos humanos, sino también los líderes. ¿Cómo nos aseguramos de, así cuando le mostramos, por ejemplo, la descripción del cargo a la persona nueva, de lo que se espera de sus funciones, también cómo le disponibilizamos las políticas y procedimientos, los entrenamientos que pueden ser en línea o que pueden ser programados en físico o en híbrido, ofrecer un recorrido de la empresa destacando los espacios inclusivos, como por ejemplo los baños neutros, si es que los tienen, si no es otra acción a implementar, por supuesto. Asegurar que el buddy esté capacitado en estos temas, que es lo que comentaba en un comienzo. Un buddy no tiene por qué saber de esto. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que, que se sienta cómodo. Y luego el impacto, aquí quise poner un ejemplo. En Google las prácticas similares han mejorado un 20% la percepción de inclusión, que es tremendo. Después tenemos la primera semana. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos asegurar? ¿O qué es lo que la empresa debiese asegurar? Facilitar la familiarización eh, con la cultura inclusiva de la organización y crear conexiones significativas. Aquí es asegurarnos el acceso a las políticas que señalábamos desde el primer día, eh, pro- eh, proporcionar la información detallada sobre estas, explicarlas, porque es como lo que decía, de repente leer 20 páginas puede ser abrumador en un primer día, entonces cómo esa primera semana nos aseguramos que la persona tenga el tiempo y el espacio para poder leerlas con más calma. Muchas veces pasa que la jefatura al día 2 ya, ok, empieza a producir. Estas son tus responsabilidades, partiste. Y no damos el espacio para que las personas realmente puedan tener un onboarding, puedan entender la cultura, los valores, los procedimientos formales e informales. LinkedIn aumentó un 42% la cohesión de sus equipos con prácticas de onboarding inclusivo. Imagínense lo que es eso. Quiero señalar acá también en la primera semana otras acciones que no puse aquí, pero que son valiosas también. Por ejemplo, Recursos Humanos debe coordinar estas capacitaciones iniciales que debemos asegurar que pasen. Em, la jefatura debe programar reuniones periódicas con la persona nueva contratada para para entender su percepción y cómo se está sintiendo, desde la lógica inclusiva. Esto, por supuesto, que debe pasar para todas las personas nuevas contratadas. En el fondo, este seguimiento súper en detalle de la jefatura, de cómo se están sintiendo, si están entendiendo la cultura, si están entendiendo los procedimientos, etcétera. También la jefatura, por supuesto, que debe fomentar este entorno seguro eh, para que la persona realmente pueda sentirse parte. El buddy también debe ayudar a la persona nueva a entender esta cultura desde los primeros días, y debe asegurarse de que se encuentre en un entorno seguro. Entonces el buddy, y así como todos realmente, en verdad, no solo el buddy, detener en seco cuando uno vea acciones que no impropias. Esto que decía yo, el chiste de Dino Gordillo, como eso no está permitido o no debiese estar permitido y somos todos responsables de frenarlo. Con forma respetuosa, etcétera, etcétera, pero frenarlo, o sea, esto no se permite. ¿Por qué? Porque si la persona nueva ve esto, dice, ah, bueno, esta es la forma en que se comunica. Me gusta o no me gusta, esta es la forma. Y si no me gusta, no voy a sentirme identificado y voy a querer irme a la primera. Porque me siento en riesgo, ojo, porque me siento en un espacio no seguro. Por lo tanto, no voy a querer mostrar quién soy, porque aquí salgo trasquilado de esto. Eh, Después tenemos el primer mes. El primer mes la persona ya debiese conocer sus responsabilidades, ya debiese conocer las políticas, su descripción de cargo. Entonces aquí es súper importante estas reuniones de seguimiento con el mentor y el buddy que tiene que ver mucho más con, con lo informal, con lo que está atrás, eh, de resolver dudas más del día a día. Súper importante los check-in que se realizan con el supervisor, más allá de cómo se siente, también relacionado con su trabajo, con sus objetivos, si los está cumpliendo, si tiene redes de apoyo, etcétera, para que no se sienta discriminado. Y luego la encuesta de bienestar es súper importante, evaluar cómo percibe el ambiente. Aquí vale, puse este ejemplo. Accenture utiliza evaluaciones de bienestar mensualmente en el primer trimestre, como para tener un pulso mucho más fino.
Algunas acciones más puntualizadas de grupos, por ejemplo, recursos humanos, tener estas reuniones de seguimiento con la persona que ingresa, súper importante. A veces nos quedamos con el primer día o la primera semana y después ya lo soltamos y decimos, bueno, esto es rol de la jefatura, o ya está integrado, ya, listo, ya cumplí. Es súper importante que nosotros como recursos humanos, business partner de estas personas, eh, vayamos haciendo estos check-in y estas reuniones de seguimiento. Porque eventualmente podemos generar una confianza mayor. La jefatura tiene que realizar retroalimentación periódica, tanto desde las funciones como también de los comportamientos que se ven. No solamente a la persona nueva, sino que también al equipo. Y el BADI sigue con esto de facilitar la información y el acompañamiento que es vital. Por supuesto que la persona nueva también tiene un rol súper importante, que es mostrar cuáles son sus inquietudes, hacer las preguntas, eh, para tener claridad y no quedarse con estos prejuicios que eventualmente la persona llega, con la que la persona llega. Después, a los 3 meses, se debiese realizar una evaluación formal del bienestar. Aquí, eventualmente, hay ciertas empresas que realizan estas encuestas de clima que son más check-in, no son una vez al año, donde debiésemos asegurarnos de que estas preguntas estén incorporadas. Si es que no están, o si es que la encuesta es menos periódica, por ejemplo, cada un año, que muchas empresas lo realizan así, asegurarnos de que hayan otras encuestas más pequeñas que estén apuntando a esta temática. Y participación de proyectos de afinidad, o sea, facilitar que todas las personas puedan tener entrenamientos internos y externos, que la organización participe en instancias externas como por ejemplo las que realiza Pride Connection. Esto suena como propaganda, como el entrenamiento está a través de Pride Connection, pero no, es realmente genuino, que es súper valioso sensibilizarse como empresa con otras empresas que nos puedan entregar buenas prácticas y que uno puede llevar hasta la gerencia general y decir, oye, mira, esto está pasando en el mercado, esto no es nuevo, esto no es nuestro solamente. Después tenemos los primeros 6 meses, revisión de los objetivos y la evaluación de desempeño inclusiva, seguir con estas encuestas de bienestar. No solo quiero decir que a los 6 meses debiésemos tener como estas conversaciones con las personas nuevas, porque esto es algo continuo, pero es importante que si es que no se realizaron antes, asegurarnos que a los 6 meses esto pase, porque a los 6 meses una persona ya conoce sus responsabilidades, ya entiende más o menos la cultura, ya ha vivido experiencias positivas o negativas con respecto a esta cultura y a las situaciones que pasan en el día a día. Entonces, es súper importante que nos aseguremos como empresa, desde la jefatura, desde el BADI y desde recursos humanos, que la experiencia que está viviendo esta persona es coherente con la cultura em, y es positiva. Y finalmente al año, nosotros debiésemos asegurar de tener una evaluación inclusiva de desempeño, y esto tiene que ver con que la persona no se sienta discriminada por los objetivos que se establecieron, em, del tipo de estas cosas puedes hacer tú, no, estas no son para ti. Em, de que haya un feedback continuo, que haya un reconocimiento de los logros, revisar el plan de carrera. Esto generalmente se hace en la evaluación de desempeño, como en esa época, pero esto es algo continuo. Asegurar que estas oportunidades se alineen con las expectativas que tiene de desarrollo y de crecimiento. Y la retroalimentación sobre la cultura. Es súper importante que las personas nuevas que de alguna manera miran desde afuera en un comienzo esta cultura puedan mostrarle a la organización cómo se está viendo. Porque puede pasar que uno sienta en la interna que está haciendo las cosas bien, que está cumpliendo, que está cubriendo las expectativas, pero eventualmente no. Entonces uno dice, no, pues si tengo la política. Sí, tienes una política que es muy bueno, pero no se vive esa política. En el día a día hay discriminación, en el día a día hay estereotipos, conscientes o inconscientes. Entonces es súper importante hacer esas preguntas para entender que la persona
se siente parte de la organización y no se siente ajeno. ¿Cuáles son las dificultades em, si una empresa no cuenta con esta cultura inclusiva que nosotros proponemos? O sea, ¿cuáles son los efectos que podría verse al no tener esta cultura inclusiva? Alta rotación del talento. Las personas LGBTIQ+ pueden no sentirse valoradas, no sentirse incluidas o seguras en un espacio seguro, optando por buscar otras oportunidades donde no se sientan discriminados o se sientan seguros. La pérdida de reputación, que tiene que ver con esto que comentábamos de la comunicación externa. Cada vez más las personas internas comentan, incluso comentan en las redes sociales, su experiencia trabajando en determinada empresa. Eh, entonces puede haber una pérdida de reputación, más aún cuando una empresa señala que cree en esto, que tiene los valores, pero finalmente cuando las personas comentan por fuera, comentan a sus amigos, comentan en las redes sociales, oye, esto es un bluff y no se vive, pierdes la reputación. Baja la productividad, aquí me refiero que las personas al sentirse inseguras o no aceptadas pueden retraerse a entregar su mejor versión y por lo tanto baja la productividad. Y también baja la productividad cuando el resto de la organización ve estas discriminaciones, ve que no se cumple lo que se dice, baja el compromiso, baja la productividad. Falta de innovación. Sabemos que las empresas más diversas tienen mayor innovación, porque es un pensamiento mucho más amplio. Y esto no pasa exclusivamente con las personas LGBTIQ+, porque ahí estaríamos nosotros con un sesgo. Esto pasa en general con ambientes más diversos. Están los riesgos legales, ni qué decirlo, o sea, el incumplimiento de las leyes recaen multas, por supuesto, en auditoría, en fiscalización. Los desafíos de retención y compromiso, que es un poco lo que mencionaba antes. Si yo no me siento seguro, si yo no me siento identificado, eh, me voy a ir, hay una falta de retención, y no voy a tener compromiso con lo que hago. ¿Para qué? Si esta empresa no dice no cumple lo que dice, eh, no compartimos los valores. ¿Y qué pasa cuando una empresa tiene esta intención, porque todavía está comenzando, que no es el caso de ustedes, porque ya me señalaban que hay una cultura que va para allá, obviamente se puede mejorar, pero que está instalada? ¿Cómo hacemos si no hay una cultura inclusiva? Entonces, pequeños cambios, gran impacto. Baby steps. No tenemos que ser aspiracionales y decir, bueno, vamos a implementar toda esta política, vamos a tener todas estas charlas, vamos a participar de todos estos eventos externos o meternos con todas estas organizaciones que nos apoyen, porque va a ser abrumador. Eh, y está este dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta, eh, y la gente va a perder el foco. Estamos hablando de tantas cosas que al final me enredé, no hago nada. Entonces, es de a poquito, con campañas de sensibilización, de, de enseñar. Eso es súper vital. O sea, tú no puedes partir eh, con acciones concretas si la gente no entiende lo que hay detrás. Apoyarse en los aliados externos. Esto es lo que les comentaba antes. Las empresas no necesariamente tienen que saber y no pasa nada. Eh, pero qué importante es reconocerlo y decir, bueno, me voy a apoyar con los expertos. Esto puede ser con organizaciones como Pride Connection, ONG que trabajen en esto, fundaciones que trabajen en esto, y considerarlos como aliados. Escuchar a las personas, por supuesto. No sirve de nada y muchas veces pasa que bajan buenas prácticas del corporativo, eh, o en el país, para empresas locales, se dice, ok, tenemos que hacer esto. Entonces hacemos política, establecemos procedimientos, eh, porque no necesariamente estamos escuchando a la gente. Entonces, súper importante incluir a todos y por supuesto a las personas LGBTI+, en el diseño y la implementación de estas iniciativas, eh, para que se sientan parte y no sea como una cosa que baja del corporativo, una cosa que los líderes se sienten en la obligación de implementar. Capacitaciones en diversidad, equidad e inclusión, es lo que comentaba de
sensibilizar y enseñar. eh, y de menos a más. Entonces, cuando ya explicamos lo que es, cuando ya explicamos los sesgos inconscientes, se me hacen reales y digo, chuta, yo tengo estos sesgos inconscientes y no me había dado cuenta. Eh, y cómo genero acciones concretas, eh, que eso también se enseña, de cómo sacarlo. Y como son inconscientes, cómo hago que el otro, con respeto y sin sentirme yo ofendida, me lo muestre. Y así ir explorando más. Por ejemplo, nosotros hemos tenido entrenamientos de, bueno, obviamente de sesgos inconscientes, obviamente de explicación qué es, porque como les comentaba en un inicio, nosotros partimos en esto. Entonces partimos desde el desconocimiento, desde no tener ninguna política ni ningún procedimiento, y que no sea un tema en la organización, y con estos chistes que ya les comenté. Entonces partimos con qué es diversidad e inclusión, qué son los sesgos inconscientes. Luego seguimos con los do and don'ts, que sí, que no, em, políticas y procedimientos. em, entonces, nos aseguramos de que esto esté sensibilizado. Tuvimos después mucho más, como que nos fuimos más en profundo y tuvimos entrenamientos para padres, madres y cuidadores en estas temáticas, con hijos y con niños y con adolescentes, como entregando herramientas mucho más de lo laboral, sino que nos fuimos un pasito más allá. Evaluar la percepción interna. Aquí es lo que yo le decía a las encuestas. Es súper importante, si una empresa quiere partir con esto, em, tener una encuesta inicial de percepción. Tener una encuesta, por ejemplo, demográfica interna. No solo de LGBTI más, sino personas con discapacidad, pueblos originarios, multiculturalidad, personas de distintos países, etcétera. Y visibilizar ejemplos positivos. Entonces, destacar referentes internos dentro de la organización para fomentar esta empatía y normalizar la diversidad en este entorno laboral. Aquí quiero compartir algunas buenas prácticas, ya las mencioné antes algunas, quiero compartir aquí otras, de qué es lo que han hecho otras empresas acá en Chile. Entonces, WOM, esta empresa de telecomunicaciones, generó estos beneficios para personas trans. Entonces dice, durante el onboarding, WOM presenta beneficios únicos como coberturas médicas para terapias hormonales y procesos de transición de género, además de sensibilizar a los equipos sobre cómo apoyar a los compañeros trans. Quizás muchas de estas ustedes dicen, esta no es una buena, o sea, es una buena práctica, pero nosotros ya la implementamos. Eh, pero aquí hay algunas, yo no sé cuáles son las de ustedes. Bayerdorf, que es la de, por supuesto, entre paréntesis, Nivea, de la crema Nivea, tiene otras como Neutrogena, etcétera. Ellos realizan un coaching personalizado en diversidad. Entonces, implementan sesiones de coaching personalizadas durante el onboarding para los empleados LGBTI+, enfocadas en garantizar un ambiente seguro y alineado con sus necesidades específicas. Estas sesiones están diseñadas para reforzar la confianza y facilitar la adaptación. Entonces, ellos son mucho más específicos en esto. em, y mucho más enfocados en la persona, entonces realizan estas sesiones de coaching. Google Chile tiene políticas de identidad flexible. Permite a las personas elegir el nombre con el que quieren ser identificadas en sistemas internos y correos electrónicos, incluso si aún no han realizado los cambios legales de su nombre o género. Esto facilita la integración de las personas trans y no binarias desde un proceso de onboarding. Un poco lo que les comentaba que también hace Decathlon acá en Chile, con esto de los nombres en sus credenciales. Después, Microsoft Chile tiene programas de sensibilización y onboarding. Incluye un módulo obligatorio de diversidad e inclusión enfocado en personas LGBTI+, como parte del proceso de bienvenida. Entonces se aseguran que todos en la organización tengan estos entrenamientos. E incluso las personas que antes de crear este entrenamiento, que ya ingresaron a la compañía, lo tengan. O sea, como mandatorio para todo el mundo. Este módulo aborda sesgos inconscientes y enseña a las nuevas personas cómo apoyar a los colegas LGBTI+, desde su primer día. Microsoft logró un aumento del 10% en la retención de empleados tras implementar los programas de onboarding inclusivo que ya lo había comentado como buenas prácticas. Entonces, a mí me gustaría que ahora darles la palabra a ustedes y que podamos hablar de
como un caso práctico, ¿qué agregarían ustedes en un programa de onboarding y en qué etapa de esto que yo le decía el primer día, la primera semana, etcétera, para asegurar el éxito del proceso considerando que las personas cumplan sus expectativas? ¿Qué hace hoy día su empresa y qué cosas nuevas agregarían? Eh, Porque esto es súper valioso para Pride Connection, que está acá, para mí, como para entenderlo. Y no sé, Rocío, si es que se sumaron personas ¿no? De la otra empresa. Ya bueno, eso también era valioso porque podíamos compartir buenas prácticas entre las empresas, pero súper valioso que ustedes nos puedan comentar e incluso Rocío, seguramente ustedes como Pride Connection tienen información de todas las empresas que forman parte de su alianza de algunas buenas prácticas. Ah, bueno, de hecho, las que mostrabas ahí son de Pride Connection y tienen como estas prácticas y nosotros como Pride Connection igual lo que hacemos constantemente es generar como networking, donde las empresas pueden compartir las prácticas que tienen, ya sea algo súper, como podríamos decirlo, básico en este tiempo, pero que hay empresas que aún quizás fuera de la red no lo tienen tan implementado, que es cuando se llena como el primer formulario, que les preguntan como cómo se identifican o Eso qué fue muy nombre les bueno. gustaría que les dijeran, etcétera. Pero ahí, no sé, escuchan como según lo que vieron, ¿qué creen que podrían? Sabemos también que no es tan fácil como llegar y decir ya de un día para otro voy a cambiar todo, todo tiene un proceso, pero ahí según lo que revisaron, ¿qué sienten que podrían ir agregando o en qué van bien encaminados en el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo, digamos? En lo particular, me pasa, no sé si a las demás chiquillas les pasa bien un poco, que yo creo que tenemos varias como de estas buenas prácticas, solo que de repente a veces las como las tenemos tan íntegras que ya de repente nos cuesta como visualizar que ya que Que es son como buenas prácticas. son buenas prácticas, exacto. Por ejemplo, una de las que estaba pensando ahora, que nosotros tenemos, que está en el día a día y que la verdad es que no nos damos ni cuenta, es justamente el tema que ponían ahí que hace, me parece cool, el tema de la identidad flexible, solo que nosotros tal vez no lo tenemos así como dispuesto, pero el tema de poder ponernos el pronombre en nuestro Teams, si queremos que nos digan she, her, por ejemplo, que generalmente como nosotros, bueno, como empresa canadiense igual no estamos más asociados más al inglés en ese aspecto, pero Sí, eh, podrían haber todavía algunos como, por ejemplo, mejoras en eso, por ejemplo, no sé, de repente se pone solamente el she pensando que es solamente el tema del ella o él, y también está el tema no es pronombre, no me acuerdo la nombre, si es pronombre como tal, pero es el él o la, que también es parte importante de esa identificación. Entonces, esas son como una de las cosas que por lo menos que yo me estaba acordando ahora como de buenas prácticas que hacemos, que la verdad es que no, a veces no lo tenemos como tan concientizado así o con nombrado, pero que está. No sé si súper, era qué una cosa. bueno. No todas las empresas hacen eso. Les diría que son vanguardistas. Ah, súper. O sea, te digo, como muchas cosas como que no, que también uno no creería que efectivamente son como tan como potentes y claro, con lo que estabas comentando tú, parece que era más potente de lo que nosotros mismos tal vez creíamos, que lo tenemos más normalizado tal vez. Claro. ¿Qué otras se les ocurre? O sea, más que se les ocurre, ¿conocen ustedes? O sea, tal como dice Vivi, hay muchas cosas que nosotros, claro, tenemos como ya tan internalizadas que a veces lo vemos como algo quizá normal del día a día, parte de la inclusión y no nos damos cuenta que quizá podrían ser vanguardistas o es algo que empresas no tienen. Scotia en realidad es bastante conocido por el tema de que es diverso, que es inclusivo y siempre está promocionando eso. Hay otras cosas, quizás aspectos en donde se ve más visible, eh, que no todos los, que no quizá todas las empresas son parte. Por ejemplo, yo sé que el banco sí participa todos los años, al menos acá en Chile,
Yo imagino en Canadá también principalmente en lo que es la Marcha del Orgullo. Están ahí como marca, Mm. como promotores, impulsando también el tema de la diversidad. No todas las empresas también hacen eso, como que se muestran como un banco que de verdad le importan sus trabajadores y se muestran ahí también en ese ámbito de manera diversa, inclusiva. Pero como decía Viviana también, hay muchas cosas que nosotros tenemos tan interiorizados, nosotros no vemos esos sesgos, nosotros desde reclutamiento y selección evaluamos sin sesgos, no nos fijamos en ningún otro aspecto que no sean las competencias de los candidatos. Entonces, desde ese aspecto, claro, para nosotros, para mí al menos es difícil visualizar algo que no, que para mí al menos no es como un estigma. Perfecto. ¿Hay alguna de estas acciones que hemos revisado desde, no desde las buenas prácticas, sino como de lo que debiese pasar en términos de comunicaciones, cultura organizacional o políticas, que les parezca nuevo o que les parezca como, oye, mira, esto debiésemos impulsarlo? Ahí no sabría decirte. O sea, hay muchas cosas de comunicación. Bueno, va el tema también el de tratar a las personas con los pronombres. Eso es algo, bueno, básico para mí. Yo igual estoy acostumbrada, soy muy generación Z en ese ámbito. Yo desde que salió este tema fue algo en que interioricé bastante rápido, en donde yo conozco a una persona y lo primero que pregunto es cuáles son tus pronombres para saber de qué manera también dirigirme y poder comunicarme igual asertivamente con esa persona. Oye, qué bueno, Ignacio, eso. ¿Y qué te pasa cuando personas de mayor edad tú le preguntas eso? Como, ¿te miran como? Eh, eh, sí, o sea, pasa en general también con personas mayores que igual quizá ahí se omite eso porque se sabe que ellos quizás lo tienen más asumido. Más con gente Claro, de mi edad, de mi generación, sí sí. es algo que yo tengo, eso está bastante establecido, que uno cuando se presenta en un grupo dice, no sé, por ejemplo, hola, soy Ignacia Flores, yo, no sé, soy psicóloga y mis pronombres son, es como parte de la presentación, ya es algo que está como instaurado. Oye, qué bueno, porque es que es verdad, quizás una persona más adulta diría, ¿qué es eso? Como... Sí, pasa mucho, o sea, me pasa, por ejemplo, en conversaciones familiares con tíos, abuelos, No. que cuando sale este tema y yo digo que uno se presenta ya con los pronombres, dicen, ¿por qué? Eso no es como algo obvio y es como, no necesariamente, puede que una persona no se identifique con el rol como de género que está establecido. Entonces, claro, en generaciones más jóvenes sí, sí, es mucho más probable que se escuche también Normalizado. esto parte de la presentación, claro. Sí, totalmente. Y bueno, es un poco lo que decían, qué valioso que en el mismo proceso de reclutamiento y selección sea una pregunta, como parte de la conversación, para entender cómo quiere Claro, ser tratado. exacto, exacto. Gracias, Ignacio. ¿Alguien más que quiera comentar? No es obligación, pero si alguien más quiere, Génesis. Hola, sí, para complementar a las chiquillas que justamente daban opiniones también respecto al banco y justamente nos pasa a todas de que el banco igual ha estado en una constante transformación y de alguna manera tratando de visibilizarnos algo que lleva de hace años con lo que es relacionado a la inclusión, no solamente LGBTIQ+, sino que también lo que es cierto en cuanto a la cultura, en cuanto a las personas con discapacidad y diversos aspectos, ¿ya? Y complementando lo que dice la Nachita, y la Vivi, en este caso también en el banco se cuentan con mesas de trabajo y una de las mesas de trabajo también está asociada al LGBTIQ+. También en este caso tenemos de alguna manera personas, ¿cierto? Figuras que se encuentran en distintos cargos y que también han, en momentos en donde de alguna manera se ve o se visualiza mucho más lo que tiene que ver con el LGBTI, ¿ya? De alguna manera ellos también dan sus testimonios y creo que o lo que me gusta y me llevo de esta charla también y con la pregunta del caso práctico es algo que estaba en una de las diapositivas que me pareció muy interesante
que hablaba como un poco de la cultura y claro que hay aspectos en los que hemos avanzado mucho, pero aspectos que todavía faltan por trabajar y cuando, por ejemplo, no sé, cosas que son detalles importantes como vestimenta, que puede ser que también ahí tenemos que entrar a cuestionarnos un poco y tratar de alguna manera unir lo que es la cultura de una entidad financiera, ya Mm, que es una empresa mucho más burocrática, ¿cierto? Que de alguna manera tiene estándares, políticas, normativas, mm, que también implican un poco lo cuadrado cuando uno quiere mm. como visualizarlo y cómo uno también puede implementar esta cultura de la inclusión para que las personas puedan sentirse de alguna manera, cierto, perteneciente sin de alguna manera tener que encuadrarse tanto, pero también Mm. sin traspasar las políticas. Entonces, hay mucho Totalmente. de lo que todavía tenemos que trabajar, sí, hay mucho de lo que hemos avanzado, sí. Creo que, y de hecho si lo vemos como desde la inclusión, desde la diversidad, creo que siempre va a ser un constante cambio. Y bueno, ahora en estos últimos años con el equipo, una de las cosas que más sabemos es que lo único que va a ser constante es el cambio y el vivir en esta transformación. Así que me pareció bastante interesante y también cuando mencionaste, María Antonieta, lo que tiene que ver un poco con el doble vínculo, que mi parte de psicóloga clínica, ahí como que lo tomó un poco, mucho me parece interesante utilizarlo desde el aspecto organizacional, que justamente hay cosas que pudiesen generar una doble percepción o que uno no sabe cómo proceder. Y ahí hay que tratar de como sacarlo el foco, ¿cierto? Y conversarlo y decidir qué línea vamos a tomar. Así que eso. Muchas gracias, Génesis, por tus comentarios y apreciaciones. Oye, ¿sabes lo que me gustaría compartir? Bueno, aquí está como un resumen de los elementos claves del éxito que ya los hemos hablado: el compromiso, la comunicación, la sensibilización, los recursos que disponibilizamos y la evaluación constante. Es como un resumen de lo que quiero señalar. Y antes de darles las gracias, está en esta presentación que voy a compartir con ustedes como anexo, que me parece súper relevante o que pueden utilizar ustedes, dilemas. Eh, Me parece súper valioso que, por ejemplo, o las jefaturas o ustedes como business partner puedan en equipos más pequeños plantear algún dilema y que se genere la conversación, po. Porque en el fondo con estos dilemas tú abres interrogantes, cuestionamientos: chuta, nunca lo había pensado, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál es la forma correcta? Entonces se genera la conversa de decir, oye, no, eso no me parece correcto, oye, yo lo haría de esta manera. Y luego señalar cuál es la postura de la empresa en base a este actuar. Entonces, estoy poniendo dilemas, una problemática y luego las preguntas a discutir. Entonces, voy a leer solo este, como para tener referencia. Dice: una persona colaboradora del equipo se identifica como parte de la comunidad LGBTI+, pero no ha compartido esta información con todos sus compañeros o compañeras. Durante una reunión informal, otra persona menciona de manera casual detalles de su vida personal que revelan esta información, sin el consentimiento del afectado o afectada. El ambiente se vuelve incómodo y parece que la persona mencionada se siente visiblemente afectada, pero no dice nada en el momento. Entonces, preguntas a discutir. ¿Cómo podrías tú intervenir en esta situación para proteger la privacidad y dignidad de la persona? ¿Qué podrías hacer para evitar que situaciones como esta se repitan? ¿Cómo fomentar un espacio donde las personas puedan decidir si compartir o no aspectos de su identidad? Entonces, si se fijan, son cuestionamientos súper válidos y que pueden pasar en la vida real. Entonces, qué rica esta conversación entre equipos, o sea, con un equipo, de alguna manera se cuidan. Como cuando pase esto, porque altamente probable que pueda pasar, yo lo voy a parar de esta manera. Y el otro puede decir, ah, no sabía, qué bueno, yo también lo voy a parar de esta manera. Y sensibiliza.
Entonces compartí yo aquí varios usos de pronombre, inclusión en eventos sociales, espacios de trabajo y expresión personal, comentarios inapropiados, estos chistes, por ejemplo, desarrollo profesional y sesgos, em, representación en comunicaciones,